Diálogo 1. ¿No hace buen tiempo hoy? Hola Anna, ¿no hace buen tiempo hoy? Hola Anna, ¿no hace buen tiempo hoy? Sí, está hermoso afuera. Brilla el sol y sopla una suave brisa. Sí, está hermoso afuera. Brilla el sol y sopla una suave brisa. Es perfecto para un picnic o un paseo por el parque. Es perfecto para un picnic o un paseo por el parque. Estoy de acuerdo. No hace demasiado calor ni demasiado frío, solo la temperatura adecuada. Estoy de acuerdo. No hace demasiado calor ni demasiado frío, solo la temperatura adecuada. Me alegro de que hayamos decidido reunirnos hoy. Es muy agradable estar afuera con este clima. Me alegro de que hayamos decidido reunirnos hoy. Es muy agradable estar afuera con este clima. Yo también. Me estaba cansando de estar encerrada todo el día. Yo también. Me estaba cansando de estar encerrada todo el día. Lo mismo aquí. Llevo esperando esto toda la semana. Lo mismo aquí. Llevo esperando esto toda la semana. ¿Qué más te gusta hacer al aire libre cuando hace buen tiempo? ¿Qué más te gusta hacer al aire libre cuando hace buen tiempo? Me gusta practicar deportes, como el baloncesto y el fútbol. ¿Qué hay de ti? Me gusta practicar deportes, como el baloncesto y el fútbol. ¿Qué hay de ti? Me gusta pasear en bicicleta o leer un libro al aire libre. Me gusta pasear en bicicleta o leer un libro al aire libre. Eso suena relajante. Puede que tenga que intentarlo alguna vez. Eso suena relajante. Puede que tenga que intentarlo alguna vez. Deberías. Es una excelente manera de disfrutar del buen tiempo y tomar un poco de aire fresco. Deberías. Es una excelente manera de disfrutar del buen tiempo y tomar un poco de aire fresco. Definitivamente. Creo que la próxima vez llevaré un libro al parque. Definitivamente. Creo que la próxima vez llevaré un libro al parque. Parece un plan. Y espero que el tiempo sea igual de agradable entonces. Parece un plan. Y espero que el tiempo sea igual de agradable entonces. Eso espero. Es sorprendente lo mucho que el clima puede afectar a nuestro estado de ánimo y a lo que nos gusta hacer. Eso espero. Es sorprendente lo mucho que el clima puede afectar a nuestro estado de ánimo y a lo que nos gusta hacer. Sí, realmente marca la diferencia. Me siento mucho más feliz y lleno de energía en días como este. Sí, realmente marca la diferencia. Me siento mucho más feliz y lleno de energía en días como este. Yo también. Disfrutémoslo mientras dure. Yo también. Disfrutémoslo mientras dure. De acuerdo. De acuerdo. Diálogo 2. ¿Sabe dónde está la librería más cercana? Disculpe, ¿sabe dónde está la librería más cercana? Disculpe, ¿sabe dónde está la librería más cercana? Claro, hay una gran librería a unas pocas cuadras de la calle. ¿Quieres que te enseñe el camino? Claro,
Hay una gran librería a unas pocas cuadras de la calle. ¿Quieres que te enseñe el camino? Sería genial, muchísimas gracias. Sería genial, muchísimas gracias. No hay problema. ¿Buscas algo en específico? No hay problema. ¿Buscas algo en específico? Sí, en realidad estoy buscando un libro de fotografía. Estoy intentando mejorar mis habilidades. Sí, en realidad estoy buscando un libro de fotografía. Estoy intentando mejorar mis habilidades. Oh, eso es interesante. También me encanta la fotografía. ¿Has oído hablar del libro Understanding Exposure? Oh, eso es interesante. También me encanta la fotografía. ¿Has oído hablar del libro Understanding Exposure? No, no lo he hecho. ¿De qué se trata? No, no lo he hecho. ¿De qué se trata? Es un gran libro que explica los conceptos básicos de la exposición en la fotografía. Es muy útil para los principiantes. Es un gran libro que explica los conceptos básicos de la exposición en la fotografía. Es muy útil para los principiantes. Suena justo lo que necesito. ¿Crees que lo tendrán en la librería? Suena justo lo que necesito. ¿Crees que lo tendrán en la librería? Estoy bastante seguro de que lo harán. Tienen una gran selección de libros sobre fotografía. Estoy bastante seguro de que lo harán. Tienen una gran selección de libros sobre fotografía. Es bueno saberlo. Tenía la intención de leer más sobre fotografía, pero no sabía por dónde empezar. Es bueno saberlo. Tenía la intención de leer más sobre fotografía, pero no sabía por dónde empezar. Me alegro de haber podido ayudar. Aprender sobre fotografía puede ser muy divertido y gratificante. Me alegro de haber podido ayudar. Aprender sobre fotografía puede ser muy divertido y gratificante. Me emociona empezar. ¿Hace cuánto que te interesa la fotografía? Me emociona empezar. ¿Hace cuánto que te interesa la fotografía? Hace unos años que me interesa. Me encanta capturar momentos y recuerdos con mi cámara. Hace unos años que me interesa. Me encanta capturar momentos y recuerdos con mi cámara. Eso es impresionante. ¿Tienes algún consejo para alguien que acaba de empezar? Eso es impresionante. ¿Tienes algún consejo para alguien que acaba de empezar? Claro, yo diría que practiques tanto como sea posible y experimentes con diferentes entornos. Y no tengas miedo de cometer errores, así es como se aprende. Claro, yo diría que practiques tanto como sea posible y experimentes con diferentes entornos. Y no tengas miedo de cometer errores, así es como se aprende. Gracias por el consejo. Lo tendré en cuenta cuando empiece a practicar. Gracias por el consejo. Lo tendré en cuenta cuando empiece a practicar. De nada. Avísame si necesitas más ayuda para encontrar la librería. De nada. Avísame si necesitas más ayuda para encontrar la librería. Definitivamente, muchas gracias por mostrarme el camino. Definitivamente, muchas gracias por mostrarme el camino. No hay problema, encantado de ayudarte. No hay problema, encantado de ayudarte.
Diálogo 3. ¿Cómo va tu día hasta ahora? Hola Anna. ¿Cómo va tu día hasta ahora? Hola Anna. ¿Cómo va tu día hasta ahora? Hola John. Va bastante bien, gracias por preguntar. Me levanté temprano, hice algo de yoga y tomé un desayuno saludable para empezar bien el día. ¿Qué hay de ti? Hola John. Va bastante bien, gracias por preguntar. Me levanté temprano, hice algo de yoga y tomé un desayuno saludable para empezar bien el día. ¿Qué hay de ti? Me parece una forma estupenda de empezar el día. Tuve una mañana un poco difícil, sinceramente. Me quedé dormida y tuve que correr para prepararme para ir a trabajar. Me parece una forma estupenda de empezar el día. Tuve una mañana un poco difícil, sinceramente. Me quedé dormida y tuve que correr para prepararme para ir a trabajar. Oh, no. Esa nunca es una buena manera de empezar el día. ¿Aún así lograste desayunar? Oh, no. Esa nunca es una buena manera de empezar el día. ¿Aún así lograste desayunar? Por desgracia, no he tenido tiempo de desayunar esta mañana. Pero he traído un aperitivo para comer más tarde. Por desgracia, no he tenido tiempo de desayunar esta mañana. Pero he traído un aperitivo para comer más tarde. Esa es una buena idea. Es importante que te asegures de seguir alimentando tu cuerpo aunque no tengas tiempo para una comida completa. Esa es una buena idea. Es importante que te asegures de seguir alimentando tu cuerpo aunque no tengas tiempo para una comida completa. Definitivamente. A propósito, ¿qué tipo de bocadillos saludables te gusta comer durante el día? Definitivamente. A propósito, ¿qué tipo de bocadillos saludables te gusta comer durante el día? Me gusta hacerlo simple con cosas como frutas, nueces y verduras. Son fáciles de empacar y proporcionan una buena fuente de energía durante todo el día. ¿Qué hay de ti? Me gusta hacerlo simple con cosas como frutas, nueces y verduras. Son fáciles de empacar y proporcionan una buena fuente de energía durante todo el día. ¿Qué hay de ti? Me gusta picar cosas como barras de granoule y mezcla de frutos secos. Son fáciles de comer en cualquier lugar y me ayudan a evitar los refrigerios poco saludables, como las patatas fritas y los caramelos. Me gusta picar cosas como barras de granoule y mezcla de frutos secos. Son fáciles de comer en cualquier lugar y me ayudan a evitar los refrigerios poco saludables, como las patatas fritas y los caramelos. Ese es un buen argumento. A veces puede ser difícil resistirse a los refrigerios poco saludables, pero es importante priorizar nuestra salud. Ese es un buen argumento. A veces puede ser difícil resistirse a los refrigerios poco saludables, pero es importante priorizar nuestra salud. De acuerdo. ¿Qué pasa después del trabajo? ¿Qué haces normalmente para relajarte? De acuerdo. ¿Qué pasa después del trabajo? ¿Qué haces normalmente para relajarte? Me gusta salir a caminar o hacer más yoga para relajarme después de un día ajetreado. Y siempre me aseguro de tener una cena saludable. Me gusta salir a caminar o hacer más yoga para relajarme después de un día ajetreado. Y siempre me aseguro de tener una cena saludable. Me parece una forma estupenda de relajarse. Por lo general, intento salir a correr o ir al gimnasio después del trabajo para hacer algo de ejercicio. Me parece una forma estupenda de relajarse. Por lo general, intento salir a correr o ir al gimnasio después del trabajo para hacer algo de ejercicio.
El ejercicio es una excelente manera de aliviar el estrés y mejorar nuestra salud en general. ¿Tienes algún consejo para mantener la motivación y hacer ejercicio con regularidad? El ejercicio es una excelente manera de aliviar el estrés y mejorar nuestra salud en general. ¿Tienes algún consejo para mantener la motivación y hacer ejercicio con regularidad? Me parece que establecer metas específicas y tener un compañero de entrenamiento me ayuda a mantenerme motivado. También es importante encontrar ejercicios que te guste hacer. Me parece que establecer metas específicas y tener un compañero de entrenamiento me ayuda a mantenerme motivado. También es importante encontrar ejercicios que te guste hacer. Son buenos consejos. Es importante encontrar una rutina de ejercicios que funcione para ti y que se adapte a tu vida diaria. Son buenos consejos. Es importante encontrar una rutina de ejercicios que funcione para ti y que se adapte a tu vida diaria. Absolutamente. Se trata de encontrar un equilibrio entre el trabajo, el ejercicio y la relajación en nuestra vida diaria. Absolutamente. Se trata de encontrar un equilibrio entre el trabajo, el ejercicio y la relajación en nuestra vida diaria. Diálogo 4. ¿Ha decidido lo que quiere pedir? Hola Anna, ¿has decidido lo que quieres pedir? Hola Anna, ¿has decidido lo que quieres pedir? Hola John. Creo que me tomaré un vaso de agua por ahora. ¿Qué hay de ti? Hola John. Creo que me tomaré un vaso de agua por ahora. ¿Qué hay de ti? Estaba pensando en pedir un vaso de té. ¿También te gustaría uno? Estaba pensando en pedir un vaso de té. ¿También te gustaría uno? En realidad, eso suena bien. ¿Puedo pedir también un vaso de té, por favor? En realidad, eso suena bien. ¿Puedo pedir también un vaso de té, por favor? Tomaré el té verde, por favor. Tomaré el té verde, por favor. Y tomaré té negro, por favor. Y tomaré té negro, por favor. Camarera, genial, te las traeré enseguida. Camarera, genial, te las traeré enseguida. Gracias. Siempre disfruto de una buena taza de té, especialmente en un día frío como hoy. Gracias. Siempre disfruto de una buena taza de té, especialmente en un día frío como hoy. Yo también. Es tan relajante y reconfortante. Yo también. Es tan relajante y reconfortante. Definitivamente. ¿Tienes algún tipo de té favorito? Definitivamente. ¿Tienes algún tipo de té favorito? Me gustan mucho los tés de hierbas, como la menta y la manzanilla. Tienen muchos beneficios para la salud y son muy relajantes. Me gustan mucho los tés de hierbas, como la menta y la manzanilla. Tienen muchos beneficios para la salud y son muy relajantes. Eso es interesante. Por lo general, me quedo con el té verde o el té negro, pero alguna vez tendré que probar algunos tés de hierbas. Eso es interesante. Por lo general, me quedo con el té verde o el té negro, pero alguna vez tendré que probar algunos tés de hierbas. Definitivamente vale la pena probarlos. Y hablando de los beneficios para la salud, ¿sabías que el té está repleto de antioxidantes? Definitivamente vale la pena probarlos.
Y hablando de los beneficios para la salud, ¿sabías que el té está repleto de antioxidantes? He oído eso antes, pero no estoy muy seguro de lo que eso significa. He oído eso antes, pero no estoy muy seguro de lo que eso significa. Básicamente, los antioxidantes son sustancias que ayudan a proteger nuestras células del daño causado por los radicales libres. Pueden ayudar a prevenir enfermedades y mejorar nuestra salud en general. Básicamente, los antioxidantes son sustancias que ayudan a proteger nuestras células del daño causado por los radicales libres. Pueden ayudar a prevenir enfermedades y mejorar nuestra salud en general. Es bueno saberlo. Me hace sentir aún mejor pedirte en lugar de otras bebidas azucaradas. Es bueno saberlo. Me hace sentir aún mejor pedirte en lugar de otras bebidas azucaradas. Exactamente. El té es una excelente opción para una bebida saludable y refrescante. Exactamente. El té es una excelente opción para una bebida saludable y refrescante. Camarera, aquí tienes tus tés, calientes y frescos. Disfruta. Camarera, aquí tienes tus tés, calientes y frescos. Disfruta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto se ve muy bien. Muchas gracias. Esto se ve muy bien. Diálogo 5. ¿Ha decidido qué quiere pedir para el almuerzo? Hola Anna. ¿Has decidido qué quieres pedir para el almuerzo? Hola Anna. ¿Has decidido qué quieres pedir para el almuerzo? Hola John. Aún no estoy seguro. Todo se ve bien en el menú. Hola John. Aún no estoy seguro. Todo se ve bien en el menú. Estaba pensando en pedir un plato de sopa. ¿También quieres un poco? Estaba pensando en pedir un plato de sopa. ¿También quieres un poco? Me parece una buena idea. ¿Qué tipo de sopa vas a pedir? Me parece una buena idea. ¿Qué tipo de sopa vas a pedir? Creo que voy a por la sopa de pollo con fideos. Es uno de mis favoritos. Creo que voy a por la sopa de pollo con fideos. Es uno de mis favoritos. Eso suena bien. Eso también lo tomaré, por favor. Eso suena bien. Eso también lo tomaré, por favor. Camarera, hola. ¿Qué puedo traeros, chicos? Camarera, hola. ¿Qué puedo traeros, chicos? Los dos tomaremos sopa de pollo con fideos, por favor. Los dos tomaremos sopa de pollo con fideos, por favor. Camarera, gran elección. ¿Te gustaría algo más que acompañar a eso? Camarera, gran elección. ¿Te gustaría algo más que acompañar a eso? No, solo la sopa para mí. No, solo la sopa para mí. Lo mismo digo, gracias. Lo mismo digo, gracias. Camarera, muy bien, voy a empezar por ti. Saldrá en unos minutos. Camarera, muy bien, voy a empezar por ti. Saldrá en unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿te gusta la sopa? Entonces,
¿Te gusta la sopa? Sí, especialmente durante los meses más fríos. Es tan cálido y reconfortante. Sí, especialmente durante los meses más fríos. Es tan cálido y reconfortante. Estoy de acuerdo. Y la sopa también puede ser muy saludable, según el tipo que compres. Estoy de acuerdo. Y la sopa también puede ser muy saludable, según el tipo que compres. Definitivamente. La sopa de fideos con pollo es una buena opción porque tiene un alto contenido de proteínas y puede ayudar a estimular el sistema inmunológico. Definitivamente. La sopa de fideos con pollo es una buena opción porque tiene un alto contenido de proteínas y puede ayudar a estimular el sistema inmunológico. Es bueno saberlo. Por lo general, me gusta añadir un poco de salsa picante a mi sopa para darle más sabor. ¿Te gusta la comida picante? Es bueno saberlo. Por lo general, me gusta añadir un poco de salsa picante a mi sopa para darle más sabor. ¿Te gusta la comida picante? Sí, pero no demasiado picante. Por lo general, me quedo con niveles de especias suaves o medianos. Sí, pero no demasiado picante. Por lo general, me quedo con niveles de especias suaves o medianos. A mí me pasa lo mismo. Me gusta un poco de calor, pero nada demasiado extremo. A mí me pasa lo mismo. Me gusta un poco de calor, pero nada demasiado extremo. Camarera, aquí tienes tu sopa de fideos con pollo, bien caliente y lista para llevar. Disfruta. Camarera, aquí tienes tu sopa de fideos con pollo, bien caliente y lista para llevar. Disfruta. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Se ve delicioso. Muchísimas gracias. Se ve delicioso. También huele muy bien. Vamos a ahondar. También huele muy bien. Vamos a ahondar. Diálogo 6. ¿Alguna vez ha estado en el lago cercano? Hola Anna, ¿has estado alguna vez en el lago cercano? El paisaje es realmente genial. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en el lago cercano? El paisaje es realmente genial. Hola John, no lo he hecho. ¿Qué tiene de especial el paisaje del lago? Hola John, no lo he hecho. ¿Qué tiene de especial el paisaje del lago? Bueno, está rodeado de árboles y montañas, y el agua es tan clara y azul. Es muy tranquilo y relajante estar allí. Bueno, está rodeado de árboles y montañas, y el agua es tan clara y azul. Es muy tranquilo y relajante estar allí. Eso suena increíble. ¿Hay algo que hacer en el lago además de disfrutar del paisaje? Eso suena increíble. ¿Hay algo que hacer en el lago además de disfrutar del paisaje? Sí, hay muchas actividades que puedes hacer. Puedes ir a nadar, pescar, pasear en bote o simplemente hacer un picnic junto al agua. Sí, hay muchas actividades que puedes hacer. Puedes ir a nadar, pescar, pasear en bote o simplemente hacer un picnic junto al agua. Todo eso suena muy divertido. ¿A qué distancia está el lago de aquí? Todo eso suena muy divertido. ¿A qué distancia está el lago de aquí? Está a solo unos 30 minutos en coche. Deberíamos ir a comprobarlo alguna vez. Está a solo unos 30 minutos en coche. Deberíamos ir a comprobarlo alguna vez. Me encantaría.
¿Cuál es el mejor momento para ir al lago? Me encantaría. ¿Cuál es el mejor momento para ir al lago? Yo diría que la mejor época es durante el verano, cuando el clima es cálido y soleado. Pero también es hermoso durante el otoño, cuando las hojas cambian de color. Yo diría que la mejor época es durante el verano, cuando el clima es cálido y soleado. Pero también es hermoso durante el otoño, cuando las hojas cambian de color. Me parece una gran idea. Realmente necesito un descanso de la ciudad y pasar un tiempo en la naturaleza sería perfecto. Me parece una gran idea. Realmente necesito un descanso de la ciudad y pasar un tiempo en la naturaleza sería perfecto. Sé lo que quieres decir. Es muy refrescante alejarse del ajetreo y el bullicio de la ciudad y simplemente relajarse en la naturaleza. Sé lo que quieres decir. Es muy refrescante alejarse del ajetreo y el bullicio de la ciudad y simplemente relajarse en la naturaleza. Definitivamente. Planifiquemos pronto un viaje al lago. Definitivamente. Planifiquemos pronto un viaje al lago. Parece un plan, Anna. Me muero por enseñarte el hermoso paisaje. Parece un plan, Anna. Me muero por enseñarte el hermoso paisaje. Diálogo 7. Necesito cambiar mi reserva de vuelo. Hola Anna, ¿cómo estás hoy? Hola Anna, ¿cómo estás hoy? Hola John, en realidad estoy un poco estresado. Necesito cambiar mi reserva de vuelo, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. Hola John, en realidad estoy un poco estresado. Necesito cambiar mi reserva de vuelo, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. O no, eso puede resultar frustrante. ¿Qué necesitas cambiar en tu reserva? O no, eso puede resultar frustrante. ¿Qué necesitas cambiar en tu reserva? Necesito cambiar la fecha de mi vuelo. Ha surgido un problema y no puedo salir en la fecha original en la que reservé. Necesito cambiar la fecha de mi vuelo. Ha surgido un problema y no puedo salir en la fecha original en la que reservé. ¿Has intentado llamar a la aerolínea para ver si pueden hacer el cambio por ti? ¿Has intentado llamar a la aerolínea para ver si pueden hacer el cambio por ti? Aún no. Esperaba hacerlo en línea, pero no estoy seguro de cómo navegar por el sitio web de la aerolínea. Aún no. Esperaba hacerlo en línea, pero no estoy seguro de cómo navegar por el sitio web de la aerolínea. Ya veo. Bueno, llamar a la aerolínea puede ser tu mejor opción. Deberían poder ayudarte a hacer el cambio por teléfono. Ya veo. Bueno, llamar a la aerolínea puede ser tu mejor opción. Deberían poder ayudarte a hacer el cambio por teléfono. Esa es una buena idea. ¿Crees que me cobrarán una comisión por cambiar mi reserva? Esa es una buena idea. ¿Crees que me cobrarán una comisión por cambiar mi reserva? Es posible, pero depende de la política de la aerolínea. Tendrás que preguntarles al respecto cuando llames. Es posible, pero depende de la política de la aerolínea. Tendrás que preguntarles al respecto cuando llames. Está bien, lo haré. ¿Tienes algún consejo para tratar con el servicio de atención al cliente de una aerolínea? Está bien, lo haré. ¿Tienes algún consejo para tratar con el servicio de atención al cliente de una aerolínea? Una cosa que siempre hago es mantener la calma y ser educado, incluso si estoy frustrado. Es importante recordar que el representante de servicio al cliente solo está haciendo su trabajo.
Una cosa que siempre hago es mantener la calma y ser educado, incluso si estoy frustrado. Es importante recordar que el representante de servicio al cliente solo está haciendo su trabajo. Ese es un buen argumento. Intentaré tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa si no pueden cambiar mi reserva? Ese es un buen argumento. Intentaré tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa si no pueden cambiar mi reserva? Si ese es el caso, es posible que tengas que reservar un nuevo vuelo. Pero espero que puedan ayudarte a hacer el cambio sin ningún problema. Si ese es el caso, es posible que tengas que reservar un nuevo vuelo. Pero espero que puedan ayudarte a hacer el cambio sin ningún problema. Eso, espero. Gracias por tu ayuda, John. Eso, espero. Gracias por tu ayuda, John. Cuando quieras, Anna. Déjame saber cómo va. Cuando quieras, Anna. Déjame saber cómo va. Diálogo 8. La boda de mi mejor amigo. Hola, Anna. He oído que pronto irás a una boda. ¿Estás emocionada? Hola, Anna. He oído que pronto irás a una boda. ¿Estás emocionada? Hola, John, sí lo soy. Es la boda de mi mejor amiga y me muero de ganas de celebrarlo con ella. Hola, John, sí lo soy. Es la boda de mi mejor amiga y me muero de ganas de celebrarlo con ella. Eso es genial. ¿Ya sabes lo que te vas a poner? Eso es genial. ¿Ya sabes lo que te vas a poner? Aún no, en realidad. Aún estoy intentando decidirme. ¿Tienes alguna sugerencia? Aún no, en realidad. Aún estoy intentando decidirme. ¿Tienes alguna sugerencia? Bueno, depende del código de vestimenta de la boda. ¿Es un evento formal o semiformal? Bueno, depende del código de vestimenta de la boda. ¿Es un evento formal o semiformal? Es un evento semiformal. La invitación dice atuendo de cóctel. Es un evento semiformal. La invitación dice atuendo de cóctel. Ah, ya veo. En ese caso, podrías ponerte un bonito vestido o una falda y una blusa con unos zapatos elegantes. Ah, ya veo. En ese caso, podrías ponerte un bonito vestido o una falda y una blusa con unos zapatos elegantes. Esa es una buena idea. Estaba pensando en ponerme un vestido, pero no estoy seguro de qué tipo de vestido sería apropiado. Esa es una buena idea. Estaba pensando en ponerme un vestido, pero no estoy seguro de qué tipo de vestido sería apropiado. Para un evento semiformal, puedes usar un vestido largo hasta la rodilla en un color sólido o un estampado sutil. También puedes complementarlo con algunas joyas y un bolso de mano. Para un evento semiformal, puedes usar un vestido largo hasta la rodilla en un color sólido o un estampado sutil. También puedes complementarlo con algunas joyas y un bolso de mano. Esas son buenas sugerencias. ¿Qué hay de los zapatos? ¿Debo usar tacones? Esas son buenas sugerencias. ¿Qué hay de los zapatos? ¿Debo usar tacones? Tú decides, pero los tacones serían una buena opción para un evento semiformal. Solo asegúrate de que sean lo suficientemente cómodos para usarlos durante unas horas. Tú decides, pero los tacones serían una buena opción para un evento semiformal. Solo asegúrate de que sean lo suficientemente cómodos para usarlos durante unas horas. Vale, lo tendré en cuenta. Gracias por tu ayuda, John. Vale,
Lo tendré en cuenta. Gracias por tu ayuda, John. Cuando quieras, Anna. Estoy seguro de que te verás genial en la boda. Y no olvides divertirte y bailar toda la noche. Cuando quieras, Anna. Estoy seguro de que te verás genial en la boda. Y no olvides divertirte y bailar toda la noche. Definitivamente lo haré. Definitivamente lo haré. Diálogo 9. ¿Qué es lo que le ha hecho sentir seguro? Hola Anna, ¿cómo estás hoy? Hola Anna, ¿cómo estás hoy? Hola John, me va bastante bien. Últimamente me siento muy segura. Hola John, me va bastante bien. Últimamente me siento muy segura. Es genial oír eso. ¿Qué es lo que te ha hecho sentir segura? Es genial oír eso. ¿Qué es lo que te ha hecho sentir segura? Siento que soy lo suficientemente inteligente como para manejar lo que se me presente. Como si pudiera resolver las cosas por mi cuenta. Siento que soy lo suficientemente inteligente como para manejar lo que se me presente. Como si pudiera resolver las cosas por mi cuenta. Esa es una gran actitud. Es importante tener confianza en ti mismo y en tus habilidades. Esa es una gran actitud. Es importante tener confianza en ti mismo y en tus habilidades. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Solía dudar mucho de mí mismo, pero ahora siento que puedo enfrentarme a los desafíos de frente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Solía dudar mucho de mí mismo, pero ahora siento que puedo enfrentarme a los desafíos de frente. Es muy inspirador, Anna. ¿Qué crees que te ha ayudado a desarrollar tu confianza? Es muy inspirador, Anna. ¿Qué crees que te ha ayudado a desarrollar tu confianza? Creo que es una combinación de cosas. Fijarme metas y alcanzarlas, aprender nuevas habilidades y rodearme de personas positivas y solidarias. Creo que es una combinación de cosas. Fijarme metas y alcanzarlas, aprender nuevas habilidades y rodearme de personas positivas y solidarias. Todas esas son excelentes maneras de generar confianza. Y es importante recordar que todos tenemos momentos en los que dudamos de nosotros mismos, pero lo que realmente importa es cómo manejamos esos momentos. Todas esas son excelentes maneras de generar confianza. Y es importante recordar que todos tenemos momentos en los que dudamos de nosotros mismos, pero lo que realmente importa es cómo manejamos esos momentos. Definitivamente. He aprendido a ser amable conmigo mismo y a darme crédito por las cosas que hago bien. Definitivamente. He aprendido a ser amable conmigo mismo y a darme crédito por las cosas que hago bien. Es una buena forma de pensar. Y recuerda que ser inteligente no significa que lo sepas todo, sino que tienes la capacidad de aprender y adaptarte. Es una buena forma de pensar. Y recuerda que ser inteligente no significa que lo sepas todo, sino que tienes la capacidad de aprender y adaptarte. Ese es un buen argumento. Creo que estar abierto al aprendizaje y al crecimiento es clave para sentirse seguro y capaz. Ese es un buen argumento. Creo que estar abierto al aprendizaje y al crecimiento es clave para sentirse seguro y capaz. No podría estar más de acuerdo. Sigue con el buen trabajo, Anna. No podría estar más de acuerdo. Sigue con el buen trabajo, Anna. Diálogo 10. ¿Ha empezado a estudiar el proceso de solicitud? Hola Anna,
he oído que estás interesada en postularte a algunas de las mejores universidades. ¿Has empezado a estudiar el proceso de solicitud? Hola Anna, he oído que estás interesada en postularte a algunas de las mejores universidades. ¿Has empezado a estudiar el proceso de solicitud? Hola John, sí, lo he hecho. Parece un proceso complicado, pero estoy decidido a resolverlo. Hola John, sí, lo he hecho. Parece un proceso complicado, pero estoy decidido a resolverlo. Eso es genial. ¿Sabes a qué tipo de universidades quieres postularte? Eso es genial. ¿Sabes a qué tipo de universidades quieres postularte? Sí, tengo algunos en mente. Algunas de las mejores universidades del país. Sí, tengo algunos en mente. Algunas de las mejores universidades del país. Eso es ambicioso. ¿Has analizado los requisitos de estas universidades? Eso es ambicioso. ¿Has analizado los requisitos de estas universidades? Sí, lo he hecho. Todos requieren transcripciones, puntajes de exámenes, ensayos y cartas de recomendación. Sí, lo he hecho. Todos requieren transcripciones, puntajes de exámenes, ensayos y cartas de recomendación. Es mucho material para preparar. ¿Tienes un plan sobre cómo vas a abordarlo? Es mucho material para preparar. ¿Tienes un plan sobre cómo vas a abordarlo? Voy a empezar reuniendo todos los documentos y materiales necesarios. Luego me esforzaré por escribir mis ensayos y pediré cartas de recomendación. Voy a empezar reuniendo todos los documentos y materiales necesarios. Luego me esforzaré por escribir mis ensayos y pediré cartas de recomendación. Parece un buen plan. ¿Tiene alguna duda o pregunta sobre el proceso de solicitud? Parece un buen plan. ¿Tiene alguna duda o pregunta sobre el proceso de solicitud? Me preocupa un poco lo competitivo que es. Estas universidades tienen muchos candidatos, así que no estoy seguro de poder destacar. Me preocupa un poco lo competitivo que es. Estas universidades tienen muchos candidatos, así que no estoy seguro de poder destacar. Es comprensible, pero no dejes que te desanime. Solo concéntrate en dar lo mejor de ti y en presentarte de la mejor manera posible. Es comprensible, pero no dejes que te desanime. Solo concéntrate en dar lo mejor de ti y en presentarte de la mejor manera posible. Es un buen consejo. ¿Tiene algún consejo para hacer que mi solicitud destaque? Es un buen consejo. ¿Tiene algún consejo para hacer que mi solicitud destaque? Una cosa que sugeriría es que muestre realmente sus cualidades y experiencias únicas. Que le diferencia de otros candidatos. Y asegúrate de revisar todo a fondo. Una cosa que sugeriría es que muestre realmente sus cualidades y experiencias únicas. Que le diferencia de otros candidatos. Y asegúrate de revisar todo a fondo. Son buenos consejos. Muchas gracias, John. Son buenos consejos. Muchas gracias, John. Cuando quieras, Anna. Buena suerte con tus solicitudes. Cuando quieras, Anna.
Buena suerte con tus solicitudes.